El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al versículo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al versículo 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, que tu bendición sea sobre tu iglesia hoy. Padre, el calor distrae, incluso trae problemas con el sueño y la concentración. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos para escuchar esta palabra. Fortalece, Señor, nuestro cuerpo. Ayuda a nuestra mente que puede estar distraída. Y danos gracia para poder, Señor, recibir tu palabra en el corazón. Déjanos hoy salir regocijándonos de que Cristo resucitó y se levantó de los muertos. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición sobre tu iglesia. Y yo pido particular gracia, Señor. Te pido gracia en particular para poder hablar, Señor, con claridad. Y este tema que puede ser incluso confuso en ocasiones o difícil, Señor, pueda ser entendido por toda tu grey. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Al leer con atención los versículos 1 al 10, una cosa debe quedar clara en nuestra mente. La tumba no estaba vacía. Pareciera que al leer los otros evangelios, su intención es decirnos que la tumba estaba vacía. Pero meditando y reflexionando sobre Juan, yo me doy cuenta que Juan quiere decir o transmitir lo contrario. Quiere decir que en la tumba había algo. A ver, los otros evangelistas sí nos dicen que había ángeles, pero cuando uno los lee, uno se queda con la sensación de la tumba está vacía. Bueno, hermanos, veamos que Juan insiste en que la tumba no estaba vacía. Déjenme explicarlo así. María llega al sepulcro. Ella seguramente iba con otras mujeres, no iba sola, sino que iba con otras mujeres. Pues así nos informan los otros evangelistas.
Y aunque algunas mujeres se acercan hasta el sepulcro, incluso entran, María Magdalena es movida a actuar inmediatamente, ni siquiera entra y corre a decir a Pedro y a Juan lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? ¿Qué vio ella? ¿Qué vio ella que le hizo correr? Bueno, vio que la piedra estaba removida. En el Evangelio de Marcos se nos dice que cuando iban camino a la tumba, muy temprano en la mañana, ellas estaban preocupadas de cómo es que podían llevar estas especies y esencias al Señor Jesucristo si había esa gran piedra, una que era removida en un canal, que se movía en un canal. Bueno, resulta que para su sorpresa, cuando llegaron, la piedra estaba removida, pero eso no parecieron tan buenas noticias. ¿Por qué? Porque en su mente eso significaba que alguien había tomado el cuerpo de Jesús. O sea, consideraban el problema, pero no imaginaban la solución. Déjenme, niños, déjenme explicarles lo que pudo haber sentido María. Déjenme explicárselos así. Imagínense que ustedes tienen una cajita con un precioso secreto. ¿Qué es ese secreto? Es secreto, solo ustedes lo saben, ¿sí? Pero un día resulta que pierden la llave de la cajita. Y dicen, caramba, ¿ahora cómo podré abrir mi cajita? Pero van caminando y alcanzan a ver entre la puerta que su cajita ya está media abierta. ¿Sentirían felicidad o preocupación? ¿Sentirían felicidad o preocupación? Yo creo que la mayoría preocupación. ¿Por qué? Porque si había un secreto tan secreto ahí, y ahora, ya se abrió la cajita, alguien ya sabe ese secreto. Bueno, eso era lo que seguramente pasó por la mente de María Magdalena. ¿Ok? ¿Cómo vamos a mover la piedra? Es difícil, pero una vez que la ven removida, ¿qué hace? Se espanta y corre a decir esto a Pedro y Juan. Bueno, Pedro y Juan avanzan, van hacia el sepulcro. Juan toma la delantera. Algunos dan alguna enseñanza espiritual aquí. Es porque Juan iba a ser principal entre los apóstoles y por eso tomó la delantera. Pero resulta que ¿quién llegó al final primero hasta el sepulcro? Entonces ven la primacía de Pedro. Ahí está. Yo no creo que es el propósito del texto. Simplemente Juan era más joven y podía correr con más libertad. Bueno, aquí viene el punto. Vean que lo que ocurre a partir del versículo 5 en adelante es la insistencia de Juan que el sepulcro no estaba vacío. Versículo 5. Pedro y Juan, inclinándose para mirar adentro. Voy a leer otra versión. La Biblia de las Américas para mí es más clara aquí, pero ustedes mantengan su Biblia de todos modos en Juan 20:5. Dice, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Bueno, es un poco diferente a nuestra Reina Valera, pero dice prácticamente lo mismo. ¿Qué vio? Los lienzos, ¿cierto? Bueno, Juan no entra. Juan parece que se inclina y solamente alcanza a ver los lienzos. Pedro, que iba más atrás, llega y sí se introduce. Algo que está muy de acuerdo al carácter de Pedro, ¿no es cierto? Ese apóstol explosivo que toma la delantera, que es pronto para actuar. Y a veces eso es bueno y a veces eso es malo. A veces es bueno porque si lo hizo bien, lo hizo muy bien. Pero a veces es malo porque si lo hizo mal, lo hizo muy mal. Algunos dicen de Lutero algo semejante.
Dicen que Calvino cortaba con bisturí, pero Lutero con hacha. A ver, si vas a tumbar un árbol, ¿qué te sirve más, el bisturí o el hacha? Pero si vas a operar a alguien, pues ahí es cuando Lutero era peligroso. Bueno, a veces esto concuerda con el carácter de Pedro. Diferentes apóstoles, diferentes caracteres. El versículo 6 dice, entonces llegó también Pedro, ya vimos que Juan se quedó afuera y vio lienzos. Versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ok, Juan se queda afuera y ve lienzos. Pedro entra y ve lienzo y sudario. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio. Déjenme corroborar aquí. Sí. Y vio. Nuevamente contempla algo. Hermanos, queda claro en el versículo 5, 6 y 7 que Juan nos quiere decir que sí había algo en el sepulcro. Es cierto, Jesús no estaba, por eso bien dice el ángel, ¿por qué buscas aquí si Él ya no está? Es cierto, Jesús no estaba ya en el sepulcro, pero sí había algo. ¿Qué había en el sepulcro? Después de haber leído cuidadosamente, ¿qué había en el sepulcro, hermanos? Lienzos, sudario, las envolturas de lino, como dice la Biblia de las Américas. Bueno, mi argumento es que Juan tiene un propósito teológico cuando insiste que vio envolturas de lino. Juan tiene un propósito teológico respecto a la resurrección que me gustaría compartir con ustedes. En breve, esto es lo que yo creo que Juan quiere enseñarnos con las envolturas de lino. Las envolturas de lino son una enseñanza teológica sobre el significado de la resurrección. Las envolturas de lino nos hablan del significado de la resurrección. Y en segundo lugar, las envolturas de lino nos hablan de la certeza de la resurrección. Y esto, amada iglesia, para tu consolación, y esto, amado visitante, y esto para el llamado a creer, para que creas, porque todas estas cosas se han escrito para que creas en el Hijo de Dios. Así que desglosemos una a una. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales Juan enfatiza los lienzos? En primer lugar, para enfatizar la naturaleza de la resurrección. La naturaleza de la resurrección. ¿Qué nos enseña la resurrección? Hermanos, los envoltorios son el testimonio de una nueva creación. ¿Qué nos enseñan los envoltorios? Que la resurrección es el símbolo y la marca de una nueva creación. ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque la forma verbal en la cual se nos dice que Juan ve los envoltorios del lino es que estos envoltorios estaban extendidos sobre la piedra, sobre el lugar en donde el cuerpo de Cristo fue puesto. Esto es en lo que Juan está insistiendo. El punto de Juan es que vio los envoltorios de lino extendidos allí. Extendidos allí. Cuando ve el sudario, dice que estaba enrollado. La verdad es que esta es una palabra griega bastante difícil,
porque no se ponen de acuerdo entre los comentaristas para explicar precisamente a qué se refería. Si estaba como si alguien lo hubiera agarrado, o simplemente al ser el sudario otra parte del envoltorio, la persona que era envuelta en lino, su cuerpo era envuelto, y después se usaba una tela de lino para atorar la cabeza, para que no se moviera demasiado. Y puede ser que algunos opinan que simplemente Juan está diciendo que el sudario estaba allí aparte. Pero el punto es, hermanos, que los lienzos están en una forma en donde lo que se nos está tratando de decir es que una obra sobrenatural ha comenzado. A ver, Juan tenía un propósito cuando nos habla de la resurrección en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan esa resurrección? ¿Cómo sale Lázaro de la tumba? ¿Cómo sale? ¿Se acuerdan? Todavía estaba amarrado, ¿no es cierto? Tiene que ser ayudado. Tienen que ayudarles a quitarles esto. Bueno, hermanos, eso no pasó en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es la inauguración de una nueva resurrección. No había habido antes una resurrección como esta. El cuerpo de nuestro Señor estaba herido, estaba lastimado. Había los latigazos de su espalda, los puñetazos de su rostro, los clavos, las marcas de los clavos, la corona de espinas, el costado herido. Y la forma en la que el Señor resucita es con un cuerpo nuevo. Me gusta lo que dice un predicador de antaño llamado John Stott. Él dijo esto: fue algún tipo de transmutación. O sea, el cuerpo, hermanos, de una forma sobrenatural se renovó, se transformó. De manera que los lienzos quedaron acostados allí, mientras que el cuerpo de Cristo fue renovado. Cuando Juan dice que los lienzos estaban allí, nos está diciendo: esto no fue una resurrección como la de Lázaro. Esta fue una resurrección única. No había pasado antes. El cuerpo del Señor fue transformado. El cuerpo del Señor fue renovado. Y esto tiene mucho sentido con la forma en la que el apóstol Pablo habla de la resurrección en 1 Corintios 15, 42. Escuchen lo que dice Pablo. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos. Escuchen. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. Hermanos, ¿cómo será la resurrección en aquel día? No va a ser como la resurrección de Lázaro. Muchos cuerpos, hermanos, como cuerpo ya están desintegrados. Será un milagro, una transformación sobrenatural, donde el cuerpo de los santos será formado. Será formado, hermanos. Claro, habrá relación con nuestro cuerpo anterior, pero perfeccionado, transformado de una forma sobrenatural. Bueno, podría insistir más en esto, pero déjenme llevar ahora su pensamiento a lo siguiente: que Cristo resucitó de esta forma, que los lienzos estaban extendidos, nos habla de una resurrección sobrenatural, no como la de Lázaro, diferente a la de Lázaro. Esto, hermanos, nos está diciendo que es una creación distinta. Perdón, una resurrección distinta. Aquí sus mentes, hermanos, aquí sus mentes por un momento. En la mente judía,
El día de la resurrección era símbolo de un cielo nuevo y tierra nueva. Cuando ustedes leen el profeta Isaías, por ejemplo, se habla de un momento, y el profeta se habla de un momento en donde los cuerpos serían sobrenaturalmente transformados y entonces iniciaría la nueva creación. Eso es lo que Jesús le dice a Marta y a María cuando están en el sepulcro de Lázaro. María, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice María? Sí, Señor, sé que mi hermano resucitará en el día postrero, cuando hagan todas las cosas nuevas. Pero ¿qué dice Jesús? No, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué está diciendo Jesús? Es cierto, María, esperamos un día de la resurrección catastrófico, déjenme decirlos así, chocante. Pero, María, la resurrección en mí ha comenzado a suceder. A ver, ya han escuchado esta terminología antes en la iglesia, así que no debe ser extraño. Y si es un poco extraño, esfuércense para comprenderlo, amados hermanos y amigos, e intentaré ser lo más claro. Jesús estaba diciendo a María, María, el día de la resurrección ya comenzó, la nueva creación ya comenzó, aunque todavía no está consumada. Ya, pero todavía no. Ya se está iniciando, pero todavía no está consumada. Bueno, cuando Juan ve los lienzos ahí, está llamando a la iglesia a entender que la resurrección de Cristo significa una nueva creación. Creo que tengo algo para confirmar esto en el mismo capítulo. Abran sus Biblias en Juan 20. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena. ¿Cuándo? A ver, hermanos, cuando alguien está leyendo el Evangelio de Juan, uno espera que la forma de contar de Juan aquí no va a ser así, sino va a decir 3 días después. Porque es como Juan suele hablar de los días. 7 días después, tantos días después. Bueno, aquí hubiera dicho 3 días después, pero ¿qué dice? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Por qué insiste Juan en esto? Déjenme explicarlos hablándoles de uno de los intentos de la Revolución Francesa. Seguramente ustedes han escuchado de esa guerra tan horrible de la Revolución Francesa. Fue una guerra ideológica fundada con principios marxistas por las élites de su tiempo. Pero bueno, luego podremos hablar de los problemas de esa situación. El punto es este. ¿Sabían que durante la Revolución Francesa se intentó hacer una semana de 10 días? ¿Habían escuchado eso? Eran 12 meses, cada mes con 30 días y cada mes con 3 semanas. Cada semana de 10 días. Esto duró por 14 años. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Un gran fracaso. Francia tuvo que abolir eso en un momento y regresar al calendario tradicional. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? A ver, algo intentó hacer Francia en la Revolución Francesa con esto. ¿Qué intentó hacer? ¿Saben por qué querían destruir los días de las semanas de 7? Para quitar cualquier connotación religiosa de la sociedad. Decían, es que cada 7 se reúnen en la iglesia, hay que darles 10 días. Y así vamos a ir eliminando. Vamos a hacer una sociedad ideal. Una sociedad ideal. Bueno, hermanos, en esto falló la Revolución Francesa. No obstante, nos enseña algo. Este intento de hacer un nuevo calendario es el intento de hacer una nueva sociedad, una nueva creación donde la religión no reine. Bueno, lo que ellos fallaron
Cristo sí realizó. Dice, este es el primer día de la semana, hermanos, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahora Cristo inauguró una nueva creación. Ahora Cristo inauguró una nueva creación, hermanos. ¿Qué significa esto para la iglesia, para el cristiano y para el incrédulo? ¿Qué significa esto para ti, amado hermano? Déjame concretarlo en tu corazón de esta forma. Que Cristo está diciendo que la nueva creación que el judío esperaba en su corazón, ya no la tiene que esperar más. Ya comenzó. ¿Y qué había en esa nueva? ¿Qué esperaban en esa nueva creación? Libertad de Egipto. Libertad de Egipto, libertad de la opresión del pecado, libertad del dominio de la muerte. Cristo está diciendo, eso que esperaban de la nueva creación ya está vigente para ustedes. Déjenme explicarlo de esta forma, hermanos, porque sé que es un poco complejo esto y déjenme esforzarme por hacerlo claro. ¿Qué esperamos en la nueva creación? ¿Qué esperas tú en la nueva creación, hermano? Bueno, esperamos que ya no va a haber más muerte, ¿verdad? Ya no va a haber más potestad o poder del diablo aquel día, ¿cierto? Ya no va a haber tentaciones, sino que va a haber libertad del pecado, ¿correcto? Vamos a poder gozar la comunión con nuestro Señor de una forma íntima y preciosa, ¿no es verdad? Bueno, Cristo está diciendo, aunque todavía esperamos que eso se consume, ya está en vigor. Yo soy el creador de una nueva creación. Ayer lo explicaba esto a mi familia mientras teníamos el devocional familiar para hoy. Para estar preparados para hoy. Yo les decía esto, imaginen que ven una gran tormenta allá y ven que está cayendo recio. Bueno, ¿qué plantitas se van a beneficiar? ¿Estas o las de allá? Pues las de allá, ¿verdad? Donde está cayendo la tormenta. Y es agua pura, limpia. Pero ¿qué creen? Que un viento sopla y hace que la brisa empiece a sentirse para nosotros. Bueno, la nueva creación no ha llegado, no se ha consumado, pero hermanos, muchos de los beneficios de la nueva creación ya están vigentes. Vivamos a la luz de estos beneficios. Gocemos estos nuevos beneficios. Por ejemplo, hermano, si está esta nueva creación, allá ya no va a haber pecado. Hoy ya podemos gozar algo de eso. Esto quiere decir que si Cristo resucitó e inauguró una nueva creación, hermano, puedes vivir con libertad del pecado. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué, Pablo, a qué te refieres? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué me quieres decir? Bueno, en la vida eterna ya no hay más pecado. Bueno, no has llegado allá, pero toma de esas bendiciones que hay en Cristo Jesús para que ahora luches contra el pecado, porque aquel día serás libre. Hoy puedes lucharlo, hoy puedes vencerlo. En la vieja creación fuimos guiados a adorar falsos dioses. En la nueva creación somos renovados para adorar el único Dios. En la vieja creación vivimos para nosotros mismos. Hoy podemos vivir para Dios. En la antigua creación vivimos sometidos al pecado. Ahora podemos vivir libres del pecado. En la vieja creación vivimos sujetos a Satanás. Ahora somos libres para ya no estar sujetos a él, sino escondernos bajo la poderosa mano de Dios, y él nos va a librar. En aquel día, en la nueva creación, ya no habrá más tentación. Hoy sí hay, pero las puedes vencer, hermano. Hermano, el punto es este: la nueva creación no ha llegado, pero los beneficios y bendiciones de esa nueva creación ya están en vigor, ya están activos. Toma de eso, toma de la vida eterna para que vivas de esta forma. Hermano, aquel día veremos al Señor cara a cara. Bueno, hoy es por espejo, pero lo puedes ver por espejo, espiritualmente hablando.
Hoy podemos ser libres de las ataduras del pecado, libres del temor de la muerte. Hermanos, antes, en la vieja creación, había uno que tenía las llaves de la muerte, pero ahora Cristo tiene esas llaves y por lo tanto podemos vivir sin temor a la muerte. Déjenme dar otra ilustración, y a lo mejor ya lo entendieron y dicen, hermano, ya basta, ya lo entendí. Bueno, una más, seanme pacientes y ya. Israel estaba en Egipto, bajo el señorío de Faraón, la opresión, la esclavitud, ¿cierto? Bueno, hagan de cuenta que lo que está diciendo el Señor es, bueno, vive con las bendiciones que recibirás en Canaán, porque ya están presentes. Lucha a tus enemigos. Sé valiente en la vida cristiana. Entrégate a tu Señor. Hermanos, y es que esto tiene aplicación práctica para cada área y parte de nuestra vida, hermanos. Hermano, esto tiene aplicación para ti, para vivir tu día a día, para decir, Señor, enséñame a vivir con el valor de la vida venidera, con la pasión de la vida venidera, con la santidad de la vida venidera. Ayúdame a tomar de esa gracia que será revelada algún día, de esa santidad. Ayúdame a ser ese sacerdote, porque allá habrá un gran sacerdote que nos protegerá. Ahora ayúdame a mí a cuidar de mi familia, a cuidar de mi pequeña casa. Hermanas, esto es para ustedes, para que nos gocemos que estos poderes de la nueva creación ya están vigentes, para que vivamos con valor en nuestro hogar. Yo sé que para muchas hermanas el hogar no es una cosa fácil. Hay situaciones, quizá hijos incrédulos o esposo incrédulo, o al revés, quizá esposa. Pero hermanos, hoy podemos vivir bajo los poderes del siglo venidero. Hoy puedes vivir como Cristo vive. Hoy puedes comportarte, ser la imagen de Cristo en Él. Pero es que Él no hace esto, o ella no hace esto. Hermanos, pero nosotros podemos, porque los poderes del siglo venidero ya están vigentes. Hermano, no sé qué lucha estás teniendo, no sé qué batalla estás experimentando, no sé si hay un pecado que se te está subiendo hasta los hombros, o una tentación que te está oprimiendo, o el temor al diablo que te está aplastando, o el temor a la muerte, o una pasividad, o una falta de comunión con Dios. Pero déjame te digo, hermano, a la luz de nuestro Cristo resucitado, no tienes por qué vivir así, amado hermano. Porque Él resucitó y la nueva creación está inaugurada. Esto no depende de nosotros, sino de la gracia que es en Cristo Jesús. Para ti, amigo, ¿qué significa esto? Bueno, un hermano me ayudaba a ver esto en el texto, y creo que es la forma en la que puedo aplicarlo a tu corazón. ¿Qué significa para ti que Cristo es el inaugurador de la nueva creación? ¿No es interesante que todo esto pasó en el jardín? A ver, hay un jardín, hay ángeles. ¿Dónde más hubo un jardín y ángeles? ¿Alguien se acuerda? Niños, ¿alguien se acuerda en qué parte de la Biblia, quizá en el principio, había ángeles y un jardín y un huerto? Hermanos, pero en aquella ocasión, Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y un querubín protector se paró con una espada de fuego para no dejarlos pasar. Bueno, Cristo es el inaugurador de una nueva creación. ¿Qué significa esto para ti, amigo? Niños, ¿qué significa esto para ustedes? Que por la resurrección de Cristo, la entrada al huerto ha sido abierta. Y ya no solo abierta la entrada al huerto, sino a lo más íntimo, porque la tumba estaba abierta a lo más íntimo. Niños, en aquel día, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén,
Dios expulsó a Adán y Eva y puso a un ángel para expulsarlos. Pero Cristo hizo una nueva creación con su muerte y con su sangre y su resurrección. Abrió un nuevo camino, de manera que hay una forma en la cual podemos regresar al huerto, a la comunión con Dios, a la comunión de la cual nacimos separados por nuestro pecado. Ahora, por Cristo, ha sido reabierta. Y si tú quieres gozar del perdón de Dios, regresar a la comunión de tu Creador, volver, ponerte a cuentas, es por medio de Cristo el camino. Antes los ángeles estaban para estorbar la entrada a los hombres. Ahora, ¿qué hicieron los hombres? Los ángeles les guiaron en el camino. ¿No es cierto? Antes los ángeles tenían una espada para nosotros. Ahora, la luz de Cristo dice: ya no busquen aquí, los espera en Galilea. Ahora los ángeles guían para que lleguemos a la comunión con Dios. Ese es el mensaje que predicamos hoy. Ese es el mensaje que te predicamos a ti. Que aunque nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, y contra Dios hemos pecado, Cristo ha abierto el camino para nosotros. Hermanos, que podamos vivir a la luz de esta nueva creación. Ahora, pasemos al segundo punto y seremos más breve en este. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, lo primero es que los lienzos nos enseñan el significado de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el significado de la resurrección de Cristo? Que la resurrección es símbolo de la nueva creación. Es manifestación de la nueva creación. Pero dije que además de decir esto, los lienzos también confirman la certeza de la resurrección. ¿Por qué? Bueno, hermanos, a través de los años han existido varias objeciones que se han hecho en contra de la resurrección. Por ejemplo, algunas fueron que los discípulos robaron el cuerpo. Pero hermanos, cuando conocemos a los discípulos, vemos que estos estaban temblando. Vemos que no eran este tipo de hombres de los cuales se habla o se intenta descalificar. De la misma forma, a veces se dice que entraron simplemente ladrones. Y es que saben que en este tiempo sí existía este problema en Israel, en Palestina, que algunas personas entraban a los sepulcros para robar. ¿Qué robaban? El lino. Porque para envolver a una persona se necesitaba mucho lino, algo que era caro en ese tiempo. Además, que se usaban hierbas caras para embalsamar al muerto. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Hermanos, que eso es lo que estaba en el sepulcro. A ver, si entró un ladrón, ¿qué es lo que haría? Bueno, no se pone ahí a quitar el envoltorio, el lino. ¿Qué haría? Se lleva el cuerpo. Pero bueno, supongamos que se detuvo a quitar el lino. ¿Qué se lleva? ¿Pero qué es lo que estaba ahí? Por eso alguien dijo que de entre todas las pruebas de la resurrección de Cristo, esta es quizá una de las más fuertes, una de las más claras. Hermanos, Juan insiste, los lienzos estaban allí. Ahora, esto, hermanos, trajo seguridad a Juan de la resurrección. Esto trajo a Juan seguridad de la resurrección. ¿Por qué lo digo? Miren, hermanos, dice en el Evangelio que Juan llega primero, pero se queda afuera. Y dice que ve los lienzos. La palabra griega que se usa aquí es una que simplemente transmite que dio un vistazo. O sea, cuando llegó, observó el lugar y se dio cuenta que había lienzos. Pedro llega, baja y dice que vio los lienzos. La palabra griega es diferente a la primera. ¿Sí?
Y esta palabra griega quiere transmitir la idea de observar. Ya se puso a contemplar por un momento. Hermanos, es que el lienzo estaba ahí con la forma del cuerpo y estaba observando y dice, ¿qué pasó? Bueno, Juan entra y dice que vio y creyó. Vio es otra palabra griega. No es la misma en todas. ¿Y cuál es la idea de esta última palabra? Es una de contemplar. Por eso la une con creer. De hecho, ¿se han dado cuenta que a través del Evangelio de Juan al principio ocurre mucho el ven y ve? ¿No crees? Bueno, entonces ven y ve. Porque ver suele ser símbolo de fe. Y aquí Juan ve, pero ve en un sentido de creer. O sea que al ver los lienzos, Juan es confirmado en su corazón que Cristo resucitó de los muertos. Oh, hermanos, y si hoy la iglesia, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, pudiera ser convencida que Cristo resucitó, entonces nuestras vidas particulares y congregacional sería transformada, hermanos. Porque comprender y creer que Cristo resucitó es la base de nuestra fe, el motor de nuestro caminar, la razón de nuestro atrevimiento, de nuestra entrega y devoción. ¿No fue así con los apóstoles? Cuando entendieron que Cristo resucitó, sus vidas fueron transformadas. Quiera Dios hoy confirmarnos en que Cristo resucitó, hermanos. Ahora tú dirás, pero yo ya no voy a ver los lienzos. Y es verdad, al menos que seas buscador de reliquias y hay una palabra, ¿cómo se llama en el catolicismo todas las reliquias que se usan para adoración? Se me fue la palabra. ¿Nadie supo? Ok. Sí, reliquias, pero ¿hay otra? ¿O ese es? Estoy buscando, creo que otra. Bueno, no creemos que existen, así que no las vamos a poder ver. Pero yo te digo que no es necesario para fortalecer tu fe. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque después de que algunos ya vieron, hermanos, los lienzos, ¿qué pasó? Unos todavía dudaron. Es más, cuando vieron al Cristo resucitado, muchos no creyeron el testimonio, como Tomás, ¿cierto? Después, ya lo ve resucitado y todavía estaban temerosos. Fue hasta que el Espíritu Santo vino y los convenció. Por eso yo digo que si hoy somos convencidos de la resurrección por la palabra y el Espíritu, nuestra vida cambiará. Nuestra vida será fortalecida. Quiera Dios hoy hacerlo. Quiera hoy Dios confirmarnos que Cristo resucitó. De hecho, Juan dice esto. Vean el versículo 8 conmigo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cuál era el problema con Juan? ¿Que necesitaba ver el lienzo? ¿O que no creyó las escrituras? Esa es mi oración hoy. Esa fue mi oración al preparar este sermón. Señor, que tu Espíritu Santo convenza a tu iglesia que Cristo resucitó, hermanos, porque Cristo resucitó, porque Él se levantó de los muertos. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Padre prometió que levantaría al descendiente de David. Y el Padre no puede mentir. Y el Padre tiene el poder para hacerlo. Aquel que creó el cielo y la tierra tiene el poder para levantar a Cristo de los muertos. Sabemos que ocurrió porque Cristo prometió que ocurriría. Y si no ocurrió la resurrección, Cristo es un mentiroso y el Padre es infiel. Pero Cristo no es mentiroso, sino que resucitó y cumplió lo que se había prometido. Además, si Cristo no resucitó, hermanos, nuestra fe es vana, nuestra religión es vana, y aún estamos muertos en delitos y pecados. Pero debido a que el Padre es fiel, a que el Hijo no miente, sino que cumple su palabra, y que el Espíritu
Es todopoderoso para hacerlo. Creemos que Cristo resucitó. Oh, hermano. ¿Y por qué digo que nuestra vida cambia si entendemos que Él ahora está en los cielos? Que no se quedó en una tumba. Se levantó, hermanos, rompió las cadenas de la muerte. Su cuerpo fue renovado. Subió delante de testigos, se apareció a muchos y subió delante de testigos. Y hoy, hermanos, está a la diestra del Padre en los cielos. ¿Por qué cambiaría nuestra vida si creemos esto? Porque, hermanos, porque si Cristo resucitó, tenemos una gran seguridad de nuestra salvación. Hay uno que no puede fallar. Hay uno que concretó y cumplió lo que había prometido. ¿Por qué nuestra vida cambiaría? Porque nuestra forma de ver los problemas y este mundo sería la luz de su resurrección. ¿Qué gracia no me puede dar el Padre si levantó a Cristo de los muertos? ¿Qué fortaleza, qué poder no me pudiera dar el Padre para vivir, para enfrentar mis problemas, para ir adelante? Si Cristo resucitó, tenemos a uno omnipotente de nuestro lado para pelear por nosotros, para cuidar de nosotros, para fortalecer a su amada iglesia. Hermanos, si Cristo resucitó, este mundo va a pasar y por eso cambiaría nuestra vida. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, debería hacernos ver nuestra existencia diferente. A gastar nuestra vida de otra forma, nuestro tiempo de otra forma, nuestro dinero de otra forma, nuestras fuerzas de otra forma. Si Cristo resucitó, hermanos, ¿cuánto tiempo debería gastar en las redes sociales y en las vanidades? Si Cristo resucitó, ¿cuánto debería pasar anunciando las buenas nuevas? Guiando a mis hijos al Señor, preparando sus corazones para que puedan creer. No haciendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtas, sino tesoros en los cielos, porque, hermanos, un día nos vamos a presentar ante el Cristo resucitado para llevarle cuentas de nuestras buenas obras o de la falta de estas. Algún día, hermanos, es que Él está parado a la diestra del Padre en los cielos y vamos a ser llamados a su presencia. ¿Cómo deberíamos gastar nuestra vida? Esto no quiere decir que debemos hacernos monjes o predicadores ambulantes o algo así. Esto quiere decir, hermanos, que debes vivir tu vocación con un sabor de la resurrección, entendiendo que la resurrección de Cristo lo ha cambiado todo. Y ya no podemos ver el mundo como los demás, como diciendo: ahora es mi única oportunidad de gastar todas mis fuerzas en el mundo para disfrutarlo, porque he de morir pronto. No, es mi oportunidad. Hermanos, escuchen esto. Es mi oportunidad de servir a mi Señor y a mi Dios con pasión. Gastar mi vida en mi familia para Dios. Gastar de mi vida dentro de la iglesia para predicar a los incrédulos. Haciendo mi deber en el trabajo para proclamar incluso el reino y dar testimonio. Y gastar mi vida aquí para el Señor, porque viviré para siempre con Él. Por eso digo, hermanos, hoy no es tiempo de descansar, aunque no está mal el descanso y de hecho es mandado una vez por semana, ¿sí? Pero ustedes me entienden, hermanos, ¿en qué sentido lo digo? Hoy no es tiempo de descansar. Hoy no es tiempo de bajar las manos, de tomar el inflable y pasárnoslas así en las cascadas o yendo simplemente con la corriente del agua. Hoy es tiempo de batallar, porque Cristo resucitó, porque su reino ha sido inaugurado. Hermanos, hoy es tiempo de desgastarnos, hoy es tiempo de sudar, hoy es tiempo de llorar, hoy es tiempo de lastimar nuestras rodillas, lastimar nuestra voz, lastimar nuestra entrega, nuestra comodidad, arriesgar nuestra comodidad, porque Cristo resucitó. Oh, amigo,
Mira cuán buenas noticias son estas para los hijos de Dios. Cristo resucitó. Él viene por segunda vez para cuidar y velar por su iglesia. Pero lo que para la iglesia son buenas noticias, para ti pueden ser malas noticias si no te arrepientes. Yo te digo, Cristo resucitó. Teme, porque Él ha sido hecho Señor y juez de todos. Él ha sido levantado entre los cielos para juzgar a todos los hombres. Y a este Cristo resucitado, si tú lo ignoras, si no abandonas tus pecados, si crees en Jesucristo, morirás. Y el juez te juzgará con toda la ira de su poder. De manera que lo que es buenas noticias para la iglesia, no son buenas noticias para ti. Pero te digo esto, pero son buenas noticias mientras tengas vida. Pero son buenas noticias mientras respires. Porque aquel que resucitó, que te da la vida y que te sostiene, te llama a cuentas con Él. Te llama a arrepentimiento. Y si tú quieres, hoy puedes recibir el perdón de pecados. Porque Cristo resucitó e intercede por todo aquel que se humilla ante el Padre. Y si tú entiendes que mereces el juicio de Dios y mereces el castigo de Dios, corre a Jesucristo y Él recibe a los pecadores. Él vino a salvar pecadores, y mientras no venga por segunda vez, sigue dispuesto a salvar pecadores. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor obre con su palabra en nuestros corazones. Y hoy celebremos la Santa Cena. Bien decían los reformadores, nuestra esperanza, hermanos, no está en el pan y en el vino. Por eso, al celebrarlos, nuestra esperanza no se pone en ellos. Hermanos, cuando partimos el pan y bebemos del vino, nuestros ojos están en el Cristo ascendido. Porque ahí, desde ahí, estando en los cielos, bendice a su iglesia por medio de esta preciosa ordenanza. Oremos que podamos recibir el pan y el vino, esta Santa Cena, de la mano de Cristo por el Espíritu Santo. Oremos al Señor.